Hay gente que lleva años echando cáscaras de huevo al huerto y no entiende por qué no nota casi ningún cambio. Las trituran, las reparten alrededor de las plantas y se quedan tranquilas pensando que ya han aportado calcio. Pero pasan las semanas, a veces pasan meses, y muchas de esas cáscaras siguen ahí, casi intactas, como si apenas hubiera ocurrido nada. El calcio estaba, pero la planta seguía sin poder usarlo. Y ahí está el error. Porque probablemente estás usando mal uno de los fertilizantes más simples que tienes en casa, las cáscaras de huevo. Mucha gente las tira directamente a la basura. Otros las guardan con la mejor intención. Las secan, las rompen, las machacan un poco y las echan al huerto convencidos de que así ya están alimentando sus plantas, pensando que están devolviendo al suelo algo valioso. Y en parte tienen razón, valioso sí es. El problema es otro. El problema es que, tal como están, casi no sirven para lo que la mayoría cree, y eso cambia por completo cuando haces esto. Bienvenido a Agro Explicado. Hoy vamos a ver por qué tanta gente lleva años usando mal las cáscaras de huevo, qué es lo que realmente contienen, por qué ese calcio no llega a la planta como debería, cómo desbloquearlo con un proceso muy simple, y cómo convertir un residuo de cocina en un preparado que la planta sí puede aprovechar de verdad. Lo primero que hay que entender es esto. El problema no es que falte calcio. El problema es que el calcio está bloqueado. Y esa diferencia es mucho más importante de lo que parece. Porque cuando alguien escucha que las cáscaras tienen calcio, piensa automáticamente que ya está todo resuelto. Que si el calcio está ahí, basta con echarlas al suelo y esperar. Pero en nutrición vegetal no importa solo que un nutriente exista. Importa en qué forma está. Y, sobre todo, si la planta puede absorberlo. Las cáscaras de huevo están formadas en aproximadamente un 95% por carbonato cálcico, es decir, tienen muchísimo calcio, más del que la mayoría imagina. Y además, es un calcio especialmente interesante, porque es justo uno de los nutrientes clave para que la planta funcione bien a nivel estructural. Es el calcio que las plantas necesitan para formar paredes celulares fuertes, para que los tejidos no se colapsen con facilidad, para mejorar la firmeza de los frutos, para reducir ciertos problemas fisiológicos y para que la planta construya mejor su estructura desde dentro. Por eso, cuando hay problemas serios de calcio disponible, muchas veces aparecen señales muy visibles. Frutos que se agrietan, tejidos débiles, problemas de conservación, podredumbre apical en tomates, pimientos o calabacines. Desórdenes que no siempre significan que el suelo no tenga calcio. Muchas veces significan que la planta no lo está pudiendo mover o absorber bien. Hasta aquí, todo suena perfecto. Entonces aparece la pregunta obvia. Si las cáscaras tienen tanto calcio, ¿por qué no funciona simplemente tirarlas al suelo? Porque el carbonato cálcico es prácticamente insoluble. Y esa palabra es la clave de todo el vídeo. Insoluble. Eso significa que el calcio está ahí, sí, pero la planta no puede absorberlo fácilmente en esa forma. No puede cogerlo y utilizarlo como si fuera un nutriente ya disponible en el agua del suelo. Puedes echar cáscaras trituradas hoy, y dentro de meses o incluso años seguirán ahí casi intactas. No porque el calcio no exista, sino porque está encerrado en una forma química muy estable. El calcio está. Pero no está disponible. Está bloqueado. Y esto no es una ocurrencia moderna ni un experimento improvisado de Internet. La idea de volver disponibles ciertos minerales usando una reacción sencilla lleva mucho tiempo presente en prácticas agrícolas tradicionales. Porque en muchas culturas agrícolas antiguas no se pensaba solo en añadir cosas al suelo. Se pensaba en cómo hacer que esas cosas pasaran a una forma útil. Y ese matiz es importantísimo. Lo que pasa es que hoy mucha gente recuerda la cáscara, pero ha olvidado la parte importante. ¿Cómo volver utilizable ese calcio? Y aquí es donde entra el cambio clave, porque hay una forma muy simple de romper esa barrera. Ácido. Cuando el carbonato cálcico entra en contacto con un ácido, ocurre una reacción química. Y aunque suene complejo, en realidad es bastante fácil de entender si lo miras con lógica. La cáscara no desaparece por arte de magia. Lo que pasa es que esa estructura rígida y poco soluble
empieza a romperse. El ácido reacciona con el carbonato. Y en ese proceso, el calcio deja de estar atrapado en una forma prácticamente inmóvil. Pasa a una forma soluble, a una forma que la planta sí puede absorber mucho mejor. Y ese ácido lo tienes en casa. Vinagre. Eso es lo interesante. No necesitas un laboratorio, no necesitas maquinaria, no necesitas productos raros, no necesitas una receta sofisticada, solo necesitas entender la lógica y aplicar un proceso muy simple. En cuanto el vinagre toca las cáscaras, lo ves. Empiezan a salir burbujas, la mezcla reacciona. Hace una espuma ligera, se mueve. Parece una tontería pequeña, pero ahí está ocurriendo todo el cambio importante. Ese burbujeo es dióxido de carbono liberándose. Y lo que está pasando en realidad es esto. El calcio está dejando de estar bloqueado y pasa a una forma soluble. Acetato de calcio. Y aquí está la diferencia importante. No has añadido calcio. El calcio ya estaba. Lo único que has hecho es volverlo utilizable. Y eso cambia completamente su efecto en el huerto, porque ahora sí puede ser absorbido mucho más rápido por las plantas, tanto por las raíces como por las hojas si lo aplicas en forma foliar. Y esto encaja con algo básico en fisiología vegetal. No basta con que un nutriente esté presente en el entorno. Tiene que estar en una forma que la planta pueda absorber y mover. Si no, es como si no estuviera. Y esto se nota especialmente en cultivos sensibles al calcio, como tomates, pimientos, calabacines, berenjenas, donde problemas como la podredumbre apical no suelen venir por una ausencia total de calcio en el suelo, sino por una falta de calcio disponible en el momento y en la forma adecuada. Y aquí es donde este método tiene sentido. No como sustituto de todo, no como receta milagrosa, no como fertilizante universal, sino como una herramienta muy concreta. Aportar calcio en una forma que la planta sí puede usar. Y aquí está la parte interesante. No necesitas maquinaria, ni productos raros, ni una receta complicada. Solo necesitas hacer bien un proceso muy simple. Pero vamos a lo práctico. ¿Cómo se hace? Primero, guarda varias cáscaras de huevo. Límpialas con agua para quitar restos y déjalas secar bien. Esto es importante porque si quedan restos orgánicos o humedad excesiva, el preparado puede ensuciarse más de la cuenta o coger mal olor. Cuando tengas unas cuantas, lo ideal es darles un pequeño calentamiento. Puedes hacerlo en una sartén o al horno suave. No para quemarlas, no para tostarlas hasta carbonizarlas, solo para eliminar humedad y facilitar que se rompan mejor. También ayuda a desprender parte de la membrana interior y a que luego reaccionen de forma más uniforme. Después, tritúralas. No hace falta que sean polvo fino como harina, pero sí conviene que sean trozos pequeños. Cuanta más superficie tenga el material, mejor puede reaccionar con el vinagre. Ese detalle influye bastante. Ahora colócalas en un recipiente de cristal y añade vinagre. Una proporción sencilla y bastante útil es aproximadamente 10 partes de vinagre por 1 de cáscaras. No hace falta obsesionarse con una precisión de laboratorio. Lo importante es que haya suficiente ácido para que la reacción se produzca bien. En cuanto lo hagas, verás las burbujas. Eso es la reacción. No cierres el bote completamente. Mejor cubrirlo con una tela, una gasa o algo que deje salir el gas. Porque ahí se está liberando dióxido de carbono y no interesa cerrar a presión. Déjalo reposar entre 7 y 10 días. Durante ese tiempo, el proceso irá avanzando. El burbujeo será más fuerte al principio y luego irá bajando. Cuando deje de burbujear, está listo. Filtras los restos sólidos y te quedas con el líquido. Ahí está el calcio soluble. Ahí está el cambio importante. Ahora viene la parte clave, cómo usarlo. No se aplica directamente concentrado, se diluye. Porque una cosa es tener el nutriente disponible y otra, aplicarlo con sentido. Una dosis común y razonable es 1 cucharada por cada litro de agua. Puedes usarlo de 2 formas, riego al suelo o aplicación foliar. En el caso foliar, mejor hacerlo temprano por la mañana o al atardecer, evitando horas de mucho sol. Y aquí es donde se empieza a notar. Tomates que antes acababan con podredumbre apical aguantan mejor.
Frutos que salían débiles o blandos ganan firmeza. Pimientos y calabacines mantienen mejor la piel y la estructura. Y además, esa mejora suele notarse también en conservación. No porque hayas hecho magia, sino porque el calcio, por fin, ha dejado de estar bloqueado. Pero aquí hay que ser honestos. Esto no es magia. Este preparado no sustituye toda la fertilidad del suelo. No aporta nitrógeno, ni fósforo, ni materia orgánica. No reemplaza un suelo vivo. No arregla por sí solo todos los problemas del huerto. Es una herramienta específica para un nutriente concreto, el calcio. Y cuando lo entiendes así, es cuando realmente funciona bien. También hay algo más interesante. El calcio no solo influye en la planta, también puede influir en el suelo. Ayuda a mejorar la estructura, reduce cierta compactación, facilita el movimiento de otros nutrientes. Y en suelos muy castigados o desequilibrados, ese efecto puede notarse bastante. Así que no. Esto no reemplaza todo. Pero tampoco es un truco inútil. Es simplemente una forma inteligente de usar algo que normalmente tiras, porque la próxima vez que rompas un huevo, no estás generando solo un residuo, estás tirando un nutriente, solo que en una forma que la planta no puede usar todavía, y con algo tan simple como un poco de vinagre, puedes cambiar eso completamente, porque al final, muchas veces, el problema no es lo que falta, es lo que ya está ahí, pero en una forma que la planta no puede usar. Y entender esa diferencia cambia mucho más que una receta. Cambia la forma en la que miras el suelo. Cambia la forma en la que miras los residuos. Y cambia la forma en la que entiendes la nutrición de tus plantas. Y ahí es cuando entiendes que no estabas tirando basura. Estabas tirando un nutriente, sin saber cómo desbloquearlo. Si este vídeo te ha resultado útil, suscríbete a Agroexplicado. Y cuéntame en comentarios, ¿tú echabas las cáscaras directamente al huerto? ¿O ya conocías este proceso? Nos vemos en el siguiente vídeo.